Muy buenas tardes, estudiantes de grado sexto. Esta es la clase de español del día 17 de abril del 2020. Vamos a empezar a hablar de los géneros literarios. Los géneros literarios están compuestos por todos los textos existentes desde el principio hasta la actualidad de la historia. Estos textos pues estaban reunidos en uno solo, no había una clasificación antiguamente. Y pues como sabemos, los textos tienen diferentes estructuras, diferente forma, diferente lenguaje, y cada autor escribe de una forma diferente. Por eso el griego Aristóteles, también filósofo, en el siglo IV a.C., escribió un libro llamado La Poética. En él clasificaba en tres grupos la literatura existente. El primer grupo fue el género lírico, también conocido por la poesía, porque en este tipo de textos el autor expresa sus sentimientos, su estado de ánimo, su pensamiento y su forma de ver el mundo. El segundo era el género narrativo, que también fue conocido como género épico, porque nos contaba hazañas de héroes y de caballeros y nos narraba a partir de un autor diferentes sucesos. Tenía muchos personajes y pues aún se mantiene con estas características. El género narrativo también lo conocemos porque tiene un inicio, un nudo y un desenlace, además de, como les decía antes, un narrador. El género dramático, este es el último, el tercero, conocido como teatro. Es allí donde se escribe el guión, donde se realizan obras teatrales que luego se muestran al público. Bueno, ahora bien, el señor Aristóteles decía que en realidad no existen los géneros puros, pero ahora hablamos también dentro de esos tres géneros de unos subgéneros, géneros más pequeñitos que tienen la misma función, el clasificar u ordenar los textos literarios existentes. Esta es una imagen que nos muestra un poquito de lo que les acabo de explicar. Es simplemente que los géneros literarios había que organizarlos y decidieron organizarlos en tres paqueticos para que así lo entiendan. Bueno, ahora vamos a hablar del género narrativo, el que está constituido por diferentes obras escritas todas por un autor en donde suceden hechos reales o ficticios. Cuando hablamos de sucesos o de personajes ficticios, queremos referirnos a lo que tiene que ver con la imaginación, a la creación del hombre a partir de su creatividad, a algo que realmente no existe, que es de mentira, que es producto de la imaginación. Al inicio de la literatura, pues como les decía, el género narrativo se llamó épico. Y el género narrativo está dividido en 9 subgéneros. La epopeya, el poema épico, el romance, la fábula, la epístola, el cuento, el mito, la leyenda, el apólogo, la novela. Quizás ustedes se preguntan por qué el poema épico. A pesar de que sea un poema, realmente está relatando una hazaña o una historia que le sucedió a algún caballero o un héroe. Bueno, para que ustedes se hagan una idea mental de lo que les acabo de explicar, piensen en un árbol. El tronco y todo el contenido del árbol vendrían a ser los géneros literarios o los textos literarios. Las ramas vendrían a ser los tres géneros en los que fue dividida toda la literatura: narrativo, dramático y lírico. Y los subgéneros son cada una de las hojitas o de las ramas más pequeñitas que le nacen a esas ramitas. Entonces, esa sería como la clasificación. Esto pues por la gran cantidad de contenido literario que existe en el mundo y por la necesidad que, como bien les mencioné antes, se tuvo de clasificarlos según su contenido y según ciertas características. Bueno, chicos, esto es todo en cuanto al inicio de los géneros literarios. Les voy a pedir el favor que todo esto lo tengan contenido dentro de su cuaderno y que puedan enviar fotografías de que todo ha estado escrito, de evidencias de su trabajo. Bueno, estoy cualquier duda para que me digan y yo se las aclaro.